puso que alguien se había conectado otra vez. Ya está, estoy en Periscope. Ok, Periscope ya está, perdón Periscope, pero Muy mala señal. pues hay muy mala señal. Se me hace que es muy deficiente la conexión ahorita, no sé. Pero bueno. Bueno, pero es que la de Infinitum no tendría por No, qué. pues Ya la otra también. Ya está la de... ok, Facebook, ya estamos de regreso aquí y en lo que Periscope entra porque aquí me dice que no está conectado. Es que se desconecta, te Que digo. desde la transmisión anterior tienes que entrar a la nueva. Ah, ok. Eso está pasando. Ok, Facebook, perdón, sí está muy mal la transmisión por Facebook. No tiene mucho que ver con nosotros. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, Periscope está muy bien en comparación de Facebook, ¿no? Ok, dice Marcia Minerva que salió y entré. Memo Linov se acaba de unir, gracias. Sari, saludos para ti. Vamos a ver qué nos están diciendo por aquí en la transmisión de Facebook. A ver qué onda. Gracias, Hades invitó seguidores. Gracias, Hades, por invitar a gente. Saludos a todos en cabina. Loli, saludos para ti hasta Rock Springs, Wyoming. Mándanos unas hamburguesas porque tenemos hambre. Gali GC dice listo. Caricia Guadarrama, saludos al miedoso de Pandy. Ok, Pedro Cortina, estamos de vuelta. Así es. Edgar Eduardo Arias, saludos para ti. Axel Flores 315 invitó seguidores. Gracias, Axel, por invitarlos. Ok, saluditos desde Xochimilco. Entonces no tenemos comentarios, ¿verdad? Ni nada. No, Glagals dice que ya estamos aquí. Ok, gracias por unirse. Estuvimos hablando con la pura... Bueno, de lo que estuvimos hablando fue la pura introducción al caso. Ya vamos con los casos macabros. ¿O no? sí. Ah, es que veo feo. Lobo 11 dice va, ok. La música está ad hoc. Pues sí, vamos a terminar hoy temprano. Así que yo creo que nos vamos a volar varios casos. Ok. Y Víctor Ibarra dice que también esperamos a que se unan si quieres. No, ya estamos aquí, entonces vámonos, ya, cortamos la música y todo, si no, no nos da tiempo. Okay, no, es que ya se había repetido. Pues no iba a tener la misma canción 20 veces, ¿ok? Bueno, ok, pues entonces, muchísimas gracias, ya estamos aquí, perdón por toda la bronca que hay con las transmisiones. Que se cae y regresa y andas así. Bueno, pues perdón. Como les decía, es que no depende de la conexión que tengamos acá. Es más bien de la calidad de la señal que esté mandando pues Infinitum, yo creo que es quien nos está dando el servicio. Pero bueno, muchísimas gracias a todos y ahora sí, vamos a continuar con el programa del día de hoy. Estuvimos hablando hasta ahorita de quiénes fueron los Warren, cómo se introdujeron en este mundo y bueno, pues cómo como matrimonio llegan a ser lo que son. Sin duda, uno de los casos más impactantes de los Warren es el caso de la plantación Markles, que además es un caso que sigue activo a la fecha, debido a que los dueños del lugar pues dijeron que ellos no querían que pues que se exorcizaran a los demonios, ¿no? Sin duda uno de los casos más importantes y desconocidos de los que trataron los Warren es el de la plantación de Markles, donde huellas de las manos en los espejos, pasos en las escaleras y los olores misteriosos, así como objetos que pasan volando de un lugar a otro y la muerte por envenenamiento, ejecuciones, asesinatos y disparos forman parte de la historia del lugar. La plantación tiene un récord de contar con más presencias fantasmales que casi cualquier otro lugar en el país. Se le ha percibido como una de las casas más embrujadas de América. La plantación está infestada de apariciones. El cuento de fantasmas más famoso de la plantación es el de Chloe. Y ahí en la página de... Perdón, en nuestro Facebook, ahí pueden ver algunas imágenes de esto y de la plantación Markles, y ahí pueden ver algunos de las presencias fantasmales que se han captado en este lugar. Chloe es el fantasma de una esclava vengativa que asesinó a la esposa y a las dos hijas de Clark
Woodruff en un ataque de celos y de ira. Según la leyenda, 3 soldados de la Unión también fueron asesinados en la casa después de que intentaron saquear el lugar. Se les disparó y presuntamente a muerte, es decir, no para herirlos, sino para de plano matarlos en lo que sería el salón de caballeros, dejando manchas de sangre en el piso que aún hoy día se niegan a ser borradas, pues estas manchas, por más que se limpian, permanecen una y otra vez. Años más tarde, Markles se abrió como una posada donde una criada que estaba limpiando el piso llegó a un punto en que, sin importar lo mucho que limpiaba y tallaba, no podía quitar la mancha. Otro asesinato ocurrió en 1927. Sucede cuando un cuidador de la casa fue asesinado durante un robo. El hermano de Fanny Williams, Eddie Harrelson, vivía en una pequeña casa en la propiedad de los Markles. Fue asesinado mientras era robado. Todo esto ha conseguido que The Markles Plantation sea una de las locaciones más embrujadas de los Estados Unidos y del mundo. Plantación que fue construida sobre un cementerio indígena. Se dice que por eso es porque está tan embrujada. Se dice también que por lo menos ocurrieron 10 asesinatos y sucesos paranormales, que bueno, pues estos ocurrieron casi diariamente, pero de lo que más se habla es de un espejo, el espejo de la plantación Markles. Este espejo llega a la plantación en 1980. Los huéspedes de la finca han informado que figuras salen del espejo, así como las huellas de manos de tamaño infantil impresas a veces en el cristal, y pues pueden ser vistas con toda claridad después de que el espejo se ha limpiado pulcramente. La leyenda cuenta que el espejo contiene el espíritu de Sarah Woodruff y sus hijos. Ellos fueron envenenados, y aunque la costumbre dicta que los espejos deben de ser cubiertos después de la muerte para evitar que los espíritus permanezcan atrapados, este espejo pues no fue cubierto, por lo que la creencia de que las almas de los que murieron, es decir, de la mujer y sus dos hijos, pues permanecen viviendo dentro del espejo. Construida en 1796, fue llamada Laurel Grove. En ese tiempo, un general vivió en ella por varios años, hasta que el presidente John Adams lo perdonó por su papel en la rebelión del whisky en Pensilvania. Fue entonces cuando su esposa y sus 5 hijos que vivían en Pensilvania se trasladaron a vivir a la plantación. La casa pasó desde entonces de mano en mano. Muchos la compraban, muchos niños morían a causa de la fiebre amarilla, muchos dueños eran asesinados en la casa, hasta que fue comprada finalmente por Harrison Winter Milton Williams, designada como una de las casas más embrujadas de los Estados Unidos. La plantación es supuestamente el hogar de al menos 12 fantasmas. Uno de los dueños fue Winter, y él dice que, bueno, y se dice que él es uno de los personajes más populares en la plantación. Fue acribillado por un desconocido en la entrada de su casa. Después de ser herido, entró a la casa y murió tratando de subir afanosamente las escaleras. Falleció en el escalón 17º, y hasta el día de hoy los visitantes y empleados del lugar continúan oyendo sus últimos pasos y los quejidos de muerte de Winter. Muchos programas de televisión sobre casos fantasmales han grabado en la plantación, y en cada uno de ellos sucesos extraños y fallas técnicas han ocurrido. La ya famosa plantación ha pasado a la historia por ser el lugar donde ocurrieron numerosos actos violentos, principalmente contra esclavos, tales como ahorcamientos, es decir, ahorcaban esclavos tiro por viaje, y también asesinatos. Año con año, cientos de temerarios visitantes deciden hospedarse en este escalofriante lugar con la esperanza de ser testigos de algunas experiencias fuera de este mundo. La historia del espíritu de Chloe es macabra. Ella era una esclava harta de que los abusos sexuales de su amo pues fueran recurrentes. Entonces ella asesinó en venganza a la dueña de la casa junto con sus 2 hijas, poniendo veneno en un pastel que horneó para que ellas se lo comieran. Y bueno, pues cuando otros esclavos se enteraron del crimen, pues como eran fieles a la familia, apuñalaron a Chloe, y son muchos los que hoy día aseguran verla recorrer los pasillos con un turbante verde. Se dice que el llanto de las niñas se escucha cuando Chloe aparece, mientras que algunos de los visitantes que se han atrevido a dormir ahí aseguran que han despertado en medio de la noche siendo observados por la esclava. Otros dicen que durante un sueño intranquilo son molestados por extrañas presencias que intentan tirarlos de la cama, mientras pues ellos permanecen inmóviles, y así son presas del pánico. Los otros espíritus que han hecho de esta antiquísima casa su hogar son otros esclavos que murieron en Markles Plantation de causas
y formas muy poco claras. Tal vez sean ellos quienes toquen una tétrica melodía en el viejo piano en la madrugada. Otras situaciones difíciles de explicar son huellas de manos que aparecen en los objetos, objetos que cambian de lugar y que desaparecen, olores desagradables y extrañas fluctuaciones en la temperatura y en el ambiente del lugar. Hasta este lugar se trasladaron los Warren para tratar de corroborar que se tratara de un lugar poseído por entidades demoníacas. Y bueno, pues fueron ellos mismos, los Warren, quienes logran captar la imagen más espantosa de la mansión, donde se aprecia un cuerpo escondiéndose detrás de uno de los pilares de la casa. Además, se despertó en medio de la noche, Ed Warren se despertó en medio de la noche, porque una mujer de color, con un turbante color verde, estaba tocándolo y su mano fría le congeló la parte del pecho donde el espíritu le acariciaba. A la mañana siguiente, al prepararse para marcharse, Lorraine pudo ver cómo dos figuras diminutas penetraban en el espejo. Luego de esto, Ed y Lorraine dieron el certificado de que el lugar estaba totalmente encantado y bueno, pues no lo limpiaron ni lo exorcizaron por peticiones de los dueños de que el lugar se dejara como tal y como estaba, con sus huéspedes fantasmas, pues ya tenían la visión de convertirlo en un lugar, en una atracción macabra en los Estados Unidos. Este es uno de los casos no tan conocidos. Lo más conocido de este caso es el espejo. Incluso la plantación sí está abierta al público, no como otros edificios aquí de la Ciudad de México. Esta sí está abierta al público y la gente pues puede ir y fotografiarse en el espejo. Hay muchas fotografías donde ustedes van a poder ver que se aprecian rostros y manos muy diminutas, aunque el espejo pues no está al alcance de pequeños, ¿no? Otro caso que además y por demás es muy muy famoso es el caso de la familia Perron, que ustedes lo vieron llevado a la pantalla grande en la película del Conjuro, pero pues obviamente lo que ustedes vieron fue una adaptación, una película, y pues hay cosas que no fueron reales y que además fueron muy maximizadas pues para la pantalla grande, ¿no? El caso de la familia Perron es mejor conocido por toda la gente como el caso mostrado en el cine bajo el título del Conjuro y forma parte de uno de los 10.000 expedientes Warren. Esta es una película que narra una historia donde ocurren una serie de sucesos paranormales que sacudieron a la familia Perron en el año de 1979, cuando la familia compra una casa en Rhode Island y se encontraron con que en ella habitaban varios espíritus. Rhode Island para mí se me hace que es algo así como un portal o una onda así, porque incluso Howard Phillips Lovecraft lo nombra mucho, aunque su vida tiene mucho que ver con la ciudad de Rhode Island. Él lo muestra mucho en lugares así muy macabros. Incluso en la ciudad donde aparece Dagon tiene muchas referencias a esta ciudad. Bueno, pues entonces Ed y Lorraine Warren acurren a esta casa de Rhode Island y bueno, la película que todos vimos es la historia de un caso real, como les decía, pero una adaptación. Si bien la película fue en sí mayormente inspirada en los archivos y registros relatados en la década de 1970, la familia Perron entera también puso su apoyo a la película y así decidieron unirse para apoyar a Andrea Perron, quien publicó en el año del 2011 un libro, su experiencia, titulado Casa de la Oscuridad, Casa de la Luz. En realidad es una trilogía porque es una historia muy amplia, entonces son 3 casos. La familia real, la familia Perron, vivió en esa casa de campo por unos 10 años, cuando en la película pues, nos muestra que fue una temporada muy corta. No, fueron 10 años los que permanecieron ahí, situado en el pequeño pueblo de Harrisville, Rhode Island. Roger Perron y su esposa Caroline compraron la casa en el invierno de 1970. Era una propiedad de 200 acres y ofrecía un montón de espacio para que pudieran criar a sus 5 hijas: Andrea, Nancy, Christine, Sin y Abril. Se mudaron en junio de 1980 y en una entrevista reciente con USA Today, la hija más chica de la familia Perron y Lorraine Warren dieron su punto de vista acerca de la verdad de los hechos. Ellos afirmaron que realmente había muchos espíritus en la casa y confirmó que algunos de ellos eran especialmente vengativos, como el que pues, podemos ver en la película. Cuando recién se mudan a la casa, claro que pues obviamente durante la entrevista le preguntaron a Andrea Perron por qué no simplemente se mudaron de la casa cuando empezaron los fenómenos, y pues ella respondió que era su destino soportar las experiencias sobrenaturales para compartirlas con el mundo. Aunque ambas entrevistadas aseguraron que la mayoría de los hechos mostrados
mostrados en la película son una representación, pues sí, son efectivamente lo suficientemente fiel a lo que en realidad ellos pasaron en la casa. Hay una escena en la película que no sucedió exactamente como se describe. No fueron los Warren quienes realizan el exorcismo en la casa de los Perron. Por lo mismo, Lorraine no puede confirmar qué es lo que haya sucedido y no es Ed Warren quien en el sótano realiza el exorcismo. Sin embargo, Andrea asegura que sí, un exorcismo se llevó a cabo en el sótano y en secreto, durante el cual Andrea estaba presente y durante el cual su madre levitó en una silla y habló en diferentes idiomas. La conexión con la familia de Perron con el espíritu de Bathsheba Sherman llegó a sugerencia de los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren una vez que fueron a investigar el lugar. Caroline Perron les dijo a Ed y a Lorraine acerca de un incidente que había ocurrido años atrás. Ella dijo que estaba acostada en el sofá y de repente sintió un dolor punzante y muy fuerte en la pantorrilla, como si le hubieran hecho una perforación con unas agujas de tejer. Entonces, bueno, pues volteó a ver qué es lo que le pasaba y se dio cuenta de que debajo de su pie había un charco de sangre y pues que el punto de dolor sí había una perforación. Pues ella revisó a ver si no había algún animal o alguna otra cosa que pudiera haber causado el pinchazo en la pierna, pero pues evidentemente no encontró nada. En el libro de su hija, Andrea Perron describe la herida como un círculo perfectamente concéntrico, como si una gran aguja de tejer hubiera atravesado su piel. Cuando Caroline le dio a Ed y a Lorraine Warren esta historia junto con la historia de Bathsheba Sherman, quien había sido sospechosa de matar a un bebé con una aguja de tejer, Lorraine sugirió que Bathsheba Sherman podría haber apuñalado a Caroline en la pantorrilla. A partir de ahí, Lorraine Warren se refirió a la presencia demoníaca en la casa Perron como Betsabé o Bathsheba. Pero bueno, ¿quién fue Betsabé o quién fue Bathsheba? Este es el espíritu más inquietante de la casa y es el espíritu de una presunta bruja, la bruja Betsabé Sherman, quien nace en Rhode Island en 1812, se casó con su vecino Judson Sherman, quien era un año mayor que ella, en Connecticut el 10 de marzo de 1844. Betsabé era una ama de casa, mientras que su marido Hudson trabajaba como agricultor en su tierra. Ambos tuvieron un hijo, Herbert Sherman, nacido en marzo de 1849. Cuando el niño murió misteriosamente en su cuidado y se examinó al bebé, se determinó que la herida mortal fue causada por una gran aguja de coser que había sido clavada en la base del cráneo del niño. Aunque la gente del pueblo cree que Betsabé sacrificó al niño como una ofrenda al diablo, porque ella evidentemente era bruja y todo el pueblo lo sabía. Entonces, bueno, pues por falta de pruebas el tribunal determinó que era inocente de cualquier delito. En los 1800 ya no había quema de brujas y pues no pudieron comprobarle nada, y al ser la esposa de un terrateniente, pues las leyes prohibían que se tomaran acciones legales en contra de ella una vez que se había declarado inocente. Ella referida a menudo por la familia Perron con el antiguo Arnold Estate, es decir, a la granja se llamaba así Arnold Estate, el granero donde ocurrían las misas de las misas negras y los ofrecimientos que hacía Betsabé, bueno, pues continúa en pie y se encuentra ahí en Harryville. El granero también se encuentra a la izquierda de la casa, y cuando la familia Perron real cayó en tiempos difíciles después de una explosión de la caldera y las tuberías, pues se inunda su negocio, mucha parte de su tierra se inunda, y bueno, pues ellos tuvieron que vender parte importante de sus bienes de 200 acres. Así, Andrea Perron, autora de Casa de la Oscuridad, Casa de la Luz, declaró en una entrevista que todos los que han vivido en la casa y que conocemos han experimentado esto. Algunos han salido gritando y corriendo por su vida. El hombre que contrataron para iniciar la restauración de la casa, cuando vendieron esta parte de 200 acres, bueno, pues tenía que hacer reparaciones. Bueno, pues el hombre que contrataron salió gritando, sin su coche, sin su herramienta y sin su ropa. Abandonó coche, todo, salió corriendo de ahí y pues jamás volvieron a verlo. Nunca regresó a la casa. El actual propietario es una mujer, se llama Norma Shotcliffe. Declaró que ella y su marido Jerry sí han tenido experiencias paranormales, pero no han sido tan intensas como las que narra la familia Perron. Estas incluyen portazos en el vestíbulo, sonidos de gente hablando en otra habitación, sonidos de pasos acompañados de una puerta que se abre y la silla de su marido que vibra en el estudio. Las únicas cosas que suceden a simple vista para ella son extrañas luces azules que salen de la habitación de su marido y pasan de una habitación a otra.
También menciona que hay una extraña niebla que flota en el lugar. Andrea Perron tenía tan solo 11 años cuando se mudó a la granja que era conocida como la finca de Arnold, con sus padres y con sus 4 hermanas menores. Andrea guarda todas las experiencias durante 3 décadas hasta que finalmente se decidió publicar su primer trabajo, que marca el primer libro de una serie de 3 partes que narra la terrible historia que vivió la familia en la casa llena de espíritus en el solitario pasaje de Rhode Island. Roger y Caroline Perron compraron la casa de sus sueños y no sabían que esta tenía tras de sí una larga historia de muertes, ya que 2 antiguos residentes de la casa se habían ahorcado ahí mismo en las vigas del techo. Como muchos otros jóvenes matrimonios, estaban muy ilusionados con la nueva adquisición y con la mudanza a su nueva casa. Sin embargo, una vez que la familia Perron empezó a vivir en la casa, pues comenzaron a ocurrir situaciones más allá de lo comprensible. Era un lugar extraordinario. Empezaron a ver espíritus tan pronto como se mudaron a la casa. La mayoría de ellos eran benignos, incluso algunos de ellos ni siquiera parecían darse cuenta de que estábamos ahí. Pero la verdad es que 8 generaciones de familias vivieron y murieron en esa casa antes de que los Perron llegaran, y algunos de ellos pues nunca se fueron, según explica Andrea. Al principio muchos de ellos parecían ser inofensivos. Entre ellos se encontraba una mujer que se dedicaba única y exclusivamente a oler las flores y frutas de los árboles y la podían ver por el jardín. Había otra presencia fantasmal que por las noches se inclinaba sobre las niñas para darle un beso de buenas noches. Y había otro que cogía una escoba y se dedicaba a barrer todo el suelo de la cocina. Todos los fenómenos paranormales que pueden producirse en una casa parecían estar sucediendo en la casa de la familia Perron, como objetos que se movían por su cuenta, misteriosos golpes en las puertas o extraños susurros durante toda la noche. Según explicó la familia, probablemente el fenómeno más aterrador era el sonido de algo que tenía la costumbre de golpear la puerta principal de la casa por la noche, despertando a toda la familia y después gruñir como un cerdo. Uno de los espíritus se llamaba Manny. Él era un alma compasiva. Creemos que en realidad era Johnny Arnold, que se suicidó en el granero de la casa en el año de 1800. Él vigilaba la casa y cuidaba de las niñas. Siempre se aparecía en el mismo lugar, en el pasillo del frente entre el comedor y la cocina. La aparición fantasmal siempre se apoyaba contra la pared y ponía una sonrisa torcida como si él estuviese divertido viendo cómo jugaban los niños. Tan pronto como lo veían o hacían contacto visual, él desaparecía. Pero no fueron los únicos en experimentar todos estos fenómenos, porque la familia que vivió en la casa antes de los Perron también compartieron fenómenos ciertamente aterradores. En la actualidad, los Perron recuerdan perfectamente las características de las entidades que ellos podían observar. Los espíritus parecían opacos, entidades aparentemente sólidas, y otras veces eran translúcidos o en forma de niebla. También afirmaron que los espíritus se comunicaban con los miembros de la familia, pero no a través del habla, sino por medio de telepatía. Una de las hermanas de Andrea lo describió como estar en una burbuja. El aire se comprimía y de repente se quedaba todo sin moverse, se apagaban todos los sonidos, y es así que ellos podían escuchar las voces de los espíritus. Así pues, Roger y Caroline deciden ponerse en contacto con los Warren. Ellos hacían una investigación en una casa cerca del lugar y estaban dando una conferencia. Entonces, bueno, pues en un intento de ayudar a los Perron sobre en una sesión de espiritismo que estaban presenciando, va la familia Perron y le dice: oye, por favor, algo extraño está pasando en nuestra casa. Ellos acceden a ir en esta sesión y pues algo sale mal, porque despiertan e invocan la terrible presencia de Bathsheba. Quien se da cuenta de ello es Lorraine Warren, que en el momento en el que ellos hacen la sesión dice que acaban de despertar a una alma olvidada de Dios, ya que sospechaban de que se practicaba brujería en los alrededores. Para quienes no sepan mucho o un poco de folclore norteamericano, de la cultura de esa parte, lo que es Rhode Island, Luisiana y todo, esa parte es una región que fue muy prolífica en cuanto a brujería, vudú y ondas así, porque mucha población de color, es decir, mucha gente negra, viene es traída y es vendida como esclavos y trabajan en las grandes plantaciones ahí. Entonces, bueno, pues ya existía un gran historial de lo que estaba
pasando. Bueno, pues Caroline explicó que el espíritu se le acercaba por la noche y la describía como un ser con una cara espantosa y deforme, con el cuello roto. Según la leyenda local y el folclore, Bathsheba era sospechosa de ser una bruja practicante y fue acusada de sacrificar a su niño lactante como una ofrenda a Dovahkiin. Dovahkiin es un demonio de la cultura conga. Aquellos que sigan lo de Palo Mayombe y esas ondas no sabrán quién es, pero no es más que la representación del mal, es decir, para ellos en vez de decir que Dios te acompañe, bueno, pues ellos dicen que Nsambi, ¿no? Nsambi es Dios o Jesús. Bueno, pues de la misma manera, Dovahkiin es uno de los demonios más poderosos. Sería la presencia del diablo encarnado. Más de 2 docenas de muertes misteriosas y trágicas ocurrieron en la propiedad, pero a pesar de que fue absuelta de toda culpa en la sala de justicia, ella siempre fue culpable ante la opinión pública. Bathsheba vivió una vida miserable y murió muy anciana en 1885. Una extraña muerte, porque hay registros. Es decir, ahí en los históricos de Rhode Island dice que pues ella murió de una parálisis que según un médico certificó que al momento de que ella murió de una manera impresionante y completamente inexplicable, se empezó a solidificar como si fuera de piedra, al grado de que fue imposible hacerle una autopsia porque su cuerpo estaba muy duro para que penetrara el bisturí. Pero también existe el registro de que ella muere ofreciéndose a Dovahkiin, colgándose del árbol que aún está en la parte trasera de la casa de los Perron. Entonces ambas versiones son oficiales y por lo tanto pues ambas versiones son reales. ¿Cuál podríamos decir que es real? Bueno, pues en una su cuerpo se hace tan duro como piedra y en la otra grita que va a adorar al diablo y que es su sacrificio ofrecer su vida, y pues así lo hace, ¿no? Entonces los actuales propietarios de Old Brook Farm, que es así como se llama la casa donde ocurre todo esto, aseguran ser testigos de experiencias pues no tan fuertes, aunque sí ocurrieron 2 suicidios ahí, una por envenenamiento y otra por asfixia. 4 hombres se congelaron hasta morir. Una niña de 11 años fue violada y asesinada por los esclavos de la plantación. Y bueno, pues estos casos están documentados y los actores y personas involucradas en la grabación del Conjuro vieron algunas de estas presencias sobrenaturales mientras filmaban. Incluso se llama Ed Wong, el director del Conjuro. Creo que sí, ¿no? Porque es un japonés. Creo que sí es Wong. Bueno, ahorita lo checamos, pero esta persona decide, el director de la película decide terminar la filmación y hacerla en una locación porque el fantasma de la niña violada se estaba portando ya muy violento con James Wan. Gracias, Cherno. James Wan decide trasladarse, y en el momento en el que se están trasladando observan a la bruja con el cuello roto en la ventana despidiéndose de todos ellos, y eso lo dice todo el staff. Entonces, bueno, la versión de que se haya convertido en piedra una vez muerta pues podría ser un poco descartada por la versión de que pues muchas personas vieron el cuello roto de Bathsheba, ¿no? Los Warren afirman que su investigación del caso, conocido como Harrisville Haunting o Perron Haunting Family, fue la investigación más extensa de todas sus vidas y además la más convincente y perturbadora de todas sus carreras. Entonces, bueno, pues había en las habitaciones 2 niñas compartían habitación, otras 2 niñas compartían otra habitación, mientras que la más grande pues ella sí dormía sola, pero solamente las primeras horas de la noche. Después sus hermanas iban arrastrándose hasta su cama temblando y llorando de miedo, pues diciendo lo que había ocurrido. Ellas veían la presencia de el señor John Arnold, quien se suicidó a los 93 años colgándose de una de las vigas. Bueno, yo digo, ya a los 93 años, ya para qué te suicidas, ¿no? Ya estás. Además, la esperanza de vida en esa época pues no era tanta como ahora. Entonces haber llegado a los 93 años pues ya era una hazaña, ¿no? Entonces, bueno,
Hasta ahí todo iba normal, hasta que bueno, pues ellos recurren a los Warren, van los Warren, hacen esta sesión de espiritismo y se aparece o despiertan al demonio de Bathsheba, que digamos que pues era, además ella era muy celosa porque Bathsheba pues era la dueña del lugar y era la mujer del lugar, entonces ella se mostraba prácticamente y enfocada y muy enojada con Caroline Perron. No así con Roger Perron, a quien varias veces lo tocó de una manera sexual en las noches. Entonces varias veces le hacía ver que ella tenía que seguir siendo pues la dueña y la mujer del lugar, ¿no? Otro de los fantasmas del cual no se habla en la película, pero sí se habla de él en el libro, es un fantasma muy violento y que al parecer nos dan rastros de que abusó de alguna de las niñas de los Perron. Cuando le preguntan a Andrea, cuando lo estaban entrevistando por lo de su libro, le dicen, bueno, ¿y qué onda con ese espíritu? Ella dice, bueno, digamos que un espíritu masculino muy malo en la casa se encuentra solo con 5 niñas. Es lo único que habla de ese fantasma, ¿no? Pero claro, el fantasma más abominable que habitaba la casa tenía como objeto principal pues a la señora Perron, y pues era esta Bathsheba, ¿no? La bruja que practicaba satanismo y que había vivido en la casa en el siglo XIX, donde pues se suicida colgándose de un árbol. Parece ser la versión más real, pues por las visiones que llegaron a tener, donde la veían a esta bruja con el cuello roto, ¿no? En aquel momento en particular los Perron no tenían ninguna religión y eso evidentemente fue muy peligroso. Esta bruja fue una criatura despreciable y repugnante, y describieron su rostro como una colmena de abejas deshidratada, cubierta de telarañas y sin rasgos humanos apreciables, a excepción de los gusanos que se arrastraban a través de las grietas de su arrugada piel. Su cabeza era redonda y grisácea, estaba inclinada hacia un lado como si tuviera el cuello roto, y el hedor llenaba la habitación cuando se hacía presente. Olía a agua estancada. También era conocida por tratar con brutalidad a sus empleados. A menudo los dejaba sin alimento y los golpeaba durante mucho tiempo. Ella muere el 25 de mayo de 1885 y bueno, pues como les decía, hay 2 notas forenses y ambas parecen ser reales. Entonces, bueno, a menudo Bathsheba tocaba el cuello del señor Warren pasando sus manos por su espalda, mientras que la odiaba a Caroline, que era su esposa, y se cree que por esto le atraviesa el pie a la altura del tendón con una supuesta aguja de tejer. La señora Perron dice que muchas veces despertó antes del amanecer y se encontraba con una figura fantasmal al lado de su cama, una figura que le colgaba la cabeza sobre un lado y que ella estaba con un viejo vestido gris. Había una voz reverberante que le decía: vete, lárgate de aquí o te voy a sacar con muerte y tristeza, pero primero arrancaré tus ojos. Era muy cruel lo que le llegaba a decir. Y bueno, pues efectivamente los Warren estuvieron de acuerdo con que Bathsheba había poseído físicamente a Caroline en algún momento de la investigación, y pues se había posesionado de ella la noche en que pensó que más bien Andrea dice que la noche en que ella pensó que vería a su madre morir iba a ser la noche más aterradora de su vida, pues sufrió algo que a la fecha no ha logrado soportar. Entonces, bueno, finalmente se hace el exorcismo, que no lo hace Ed Warren como en la película. La familia Perron se va del lugar. La plantación queda a la venta, la compra actualmente una chica llamada Norma, que bueno, trabaja la tierra, donde menciona que pues sí, efectivamente ha habido fenómenos paranormales, pero pues no han sido ni tan grandes ni tan importantes como los que llegan a mencionar los Warren. Entonces, cuando los Warren llegan a esta plantación, pues sí había apariciones y había fenómenos paranormales, pero no eran agresivos ni eran peligrosos.
generalmente así se van presentando los fenómenos, empiezan a ser amigables, a veces hasta graciosos, y poco a poco empiezan a escalar hasta que, bueno, finalmente acaban con la vida de una de las personas del lugar o con la vida de varias personas en el lugar. En este caso, bueno, pues poseyeron los demonios a Caroline Perron, y ella trataba de acabar con la vida de una de sus hijas, Andrea. Todo esto aparece en un libro que se llama así, Casa de la Luz, Casa de la Oscuridad. El libro lo pueden encontrar, me parece que, bueno, mándenos un inbox si es que están interesados, y si nosotros lo tenemos, pues les hacemos llegar el libro. Ya están usadas, entonces vamos a rifar playeras, ¿ok? Quiero una playera como la tuya. ¿Cómo está? ¿De qué más vale reinar en el infierno? Y en la parte de abajo tiene una escritura en latín que está... Los Warren hacían filmaciones caseras. Lía sí, por supuesto, en casi todos sus casos. Katie97, hola Katie. ¿Qué nos comentan acá por algo Facebook? Que me puedan mandar. Vamos a ver, algo que nos puedan mandar a Lolis. Un tamalito. Un tamal oaxaqueño, aquí tenemos. No he podido ver la película del caso de Ana. La película de Annabelle sí es buena película de terror, como toda buena película de terror, pero no está tan bien enfocada al caso de los Warren, ¿ok? Hay muchas películas que hablan, pero no mencionan a los Warren. Por ejemplo, en Amityville nunca dicen que los Warren llegaron a investigar. ¿Por qué? Porque hay dos versiones de Amityville. En Amityville ocurren dos casos. El primero, que es el caso de los DeFeo, donde una voz demoníaca le habla a Ronald DeFeo y asesina a su familia. Después de que pasa esto, llega otra familia a vivir en la casa de los DeFeo, y entonces ahí es donde ocurren muchas cosas paranormales. La película pasa en este cacho. A Klaus dice que no, que la película de miedo. Ah, bueno, pero esa ahí está puesta y la puedes checar. Entonces, bueno, pues los casos más de poltergeist o más fantasmales le ocurren no a la familia DeFeo, sino a la familia que llega después. Y entonces cuando llega la familia después, pues ahí no investigaron los Warren, ¿ok? Bueno, sí, pero ya habían ido una vez, ¿ok? Entonces por eso... Con los asesinatos, ¿no? Así es, por los asesinatos. Entonces sí, había muchos, hay muchas películas que tienen que ver con los Warren, pero no en muchas de ellas se mencionan. Hace poquito una persona nos preguntaba en la página de la Sociedad de la Medianoche, nos decía: oye, yo tengo la película de Extrañas Apariciones, pero es mentira, ahí no hablan de los Warren. Pues claro que no. Si la adaptación cinematográfica se varía mucho de la versión real, pues ¿para qué los mencionan? Además, en la película la casa se quema y en la vida real no ocurre esto, ¿ok? Quiero esa rola, se las mando el día de mañana, les mando las 4 o 5 canciones que vamos a poner el día de hoy. Y ok, déjenme ver qué nos están comentando aquí por Facebook antes de comentar el otro caso, porque ya es tardecillo. Saludos a Chubut, decía. ¿Saludos a quién? Chubut. Saludos a Lea, que tiene 7 años y ama tu programa. Gracias, Miroslava Torales. Saludos a Lía, de 7 añitos. Besos para ti, nena. Gal dice que quiero tu playera, ok. Olivia Torres, sí, queremos playeras. Miroslava Torales, amo tu playera también. Ay, qué bueno que les gustó, está muy bueno. Rifa la cadena, el reloj, la camisa, los tamales, perfecto. Vamos a rifarles hasta visitas aquí a la cabina. En ese increciendo de lo fantasmal, ¿cómo saber cuándo irse? En cuanto te ocurren, o sea, en cuanto pase algo fantasmal y empiece a escalar, vete. Seguramente, si te da miedo, vete. Si no te da miedo, no te vayas, ¿ok? ¿Tienes grupo de WhatsApp? ¿Cómo le entro? Julio Cas, mándame tu teléfono por inbox y en unos días te agregamos. Los Warren ya se convirtió en una parodia de sí mismos. Bueno, pues uno de ellos ya falleció y no entiendo tu comentario. Ok, saludos a la banda Héctor desde Chubut, Irma y Rick Muñoz. Saludos, Rick Muñoz. No sé si sigues aquí en México, si ya te regresaste al Gabacho, pero saludos para ti y para toda la gente por allá. Marcia Minerva Villarreal Hernández, saludos al amigo que nos encontramos en la calle a altas horas de la noche. Ok, pues saludos al amigo que te encontraste en la calle. Francisco J. Núñez, saludos desde Rancagua de Chile. Saludos a Chile. Y... No, Petillano. ok, hola, ¿tienes a la venta playeras como la que traes? Saludos, Israel Bernabé. Estamos a puntito, danos chance, pero sí. Ok, entonces, bueno. Saludos a Petilla. No, a Petilla la vamos a rifar. No, ok. Hades. Y Hades también, vámonos fuera, nada más nos saca comida. Continuamos con el caso de la familia Snedeker. El caso de la familia Snedeker es un caso bastante fuerte. Entonces, ustedes pueden checar
una adaptación bastante real al caso, aunque con varias cosillas que se le extrañan, a una película que se llama A Haunting in Connecticut o Exorcismo en Connecticut. Ajá. Y en español se llamó Extrañas Apariciones, ¿no? Sí, extrañas apariciones. Extrañas Apariciones. Entonces, Extrañas Apariciones o A Haunting in Connecticut las pueden ver en la web y están gratis. Y en YouTube hay un documental de Discovery Channel que está buenísimo. Está en inglés, si no tienen problemas con el idioma, véanlo. Así se llama, A Haunting in Connecticut, búsquenlo, y dura aproximadamente 1 hora y media. El no tan famoso pero interesante caso de Connecticut es el que nos narra la historia de la familia Snedeker, quienes en 1986, mientras aquí en México se vivía la fiebre del mundial, pues ellos adquieren una casa antigua en Shontington, Connecticut. Allen y Carmen Snedeker se trasladan con sus 3 hijas a este nuevo hogar. Y bueno, todos nosotros hemos visto películas como El Poltergeist de Amityville, en la que los no muertos a menudo son espíritus malévolos que aterrizan a las familias y que han elegido sin querer pues estar en este lugar y compartir su espacio con los muertos. La mayoría de nosotros no se podría ni siquiera imaginar la traumática experiencia que esto sería. Pero para Carmen Snedeker lo inimaginable se convirtió en una terrible realidad. Cuando su familia se trasladó a lo que parecía ser a primera vista una hermosa casa, la familia pasaba por momentos difíciles. Cuando la esposa encontró un letrero de se renta fuera de una casa cerca del hospital donde se encontraba en tratamiento su hijo menor Stephen. Stephen se encontraba en tratamiento por cáncer, y en un cáncer muy agresivo, y ya le habían dado muy poca esperanza de vida. Ellos tenían que trasladarse 4 horas de donde estaban hasta el hospital, casi una vez a la semana, o a veces 2 cuando tenían crisis. Entonces era un traslado de 8 horas más el tiempo que tenía que estar en el hospital. Bueno, pues era cansado para el enfermo y cansado para la familia. Entonces, bueno, pues ya lo habían pensado, aunque pues su economía no se los permitía de momento, pero ellos ya habían pensado que, perdón, pero es que estaba muy bajita la silla, pues buscar un lugar cerca del lugar, pero pues además tenían otros 2 hijos y pues necesitaban un lugar grande, y pues su economía no se los permitía porque estaban invirtiendo todo en la enfermedad de Stephen. Así que bueno, pues se encuentra una casa grande, ve un letrero, se baja, y Carmen siente que finalmente sus plegarias habían sido escuchadas, ya que el alquiler mensual de esa gran casa estaba dentro del rango de lo permitido, y además era un lugar grande y cómodo y digno para vivir. En un inicio, cuando todo esto y comenzaron con la exploración de la casa nueva, Carmen hizo un sorprendente descubrimiento: elementos extraños en el sótano, y también una recámara que se encontraba totalmente sellada y parcialmente escondida en el sótano. Es decir, trataron de poner un muro que tapara esa habitación, pero pues no consiguieron terminarlo y dejaron una parte de la puerta descubierta. También ahí encontró fotografías de gente muerta, como las que les publicamos ahora hace poco en la página de la sociedad, y herramientas utilizadas por los sepultureros y las personas que se dedican a arreglar cadáveres antes de ser presentados a los familiares. No sé cómo se llaman. ¿Ustedes saben cómo se llaman? ¿Cuáles? Los que arreglan a los muertos antes de... Embalsamadores. Embalsamadores, ok. Bueno, pues la familia descubrió herramientas de embalsamamiento, y en muy poco tiempo el porqué del alquiler barato pues se hacía evidente. Para su horror descubrieron que esa casa había sido una funeraria, y cuando descubrieron todo esto, el hijo mayor ya había empezado a tener visiones y extrañas alucinaciones y a ver fantasmas por toda la casa. ¿Por qué? Pues porque él se encontraba más cercano a la muerte. Tenía una enfermedad terminal, una esperanza de vida de 2 meses, y pues entonces pues se encontraba entre la línea, y pues es muy fácil que veas entidades cuando estás en este espacio. Poco a poco las experiencias se empiezan a extender a los otros miembros de la familia, y así es que empeora el caso. Ambos padres en medios de comunicación aseveraron haber sido violados y sodomizados, en el caso del esposo, por los demonios de la casa. Cierto día que Carmen se encontraba en la cocina, ella estaba trapeando y de repente el agua se tornó roja, casi como sangre. El olor era putrefacto, como a carne en descomposición y agua podrida. Los crucifijos que se colgaban en varios lugares de toda la casa empezaron a desaparecer sin explicación aparente y sin que jamás hayan sido recuperados. O sea, se desaparecieron de la casa, así, yo cuelgo aquí una cruz y se desaparece y jamás la vuelvo a ver. Carmen había pedido a una sobrina que viviera con ellos durante esos momentos para que le ayudara con el cuidado de Stephen. Una noche, mientras ella dormía, fue atacada por manos invisibles que la sujetaron fuertemente de manos y pies
tenía un rosario colgado alrededor de su pecho. Este fue arrancado, arrebatado y cayó al suelo. Bueno, escuchó que cayó al suelo, pero jamás pudo recuperarlo. Mientras le tomaban los brazos y las piernas, se las abrían, es decir, le abrían los brazos y le abrían las piernas y empezaron a tocarla pues de manera pecaminosa. Hasta que empezó a llorar y a gritar y de la nada desaparecieron las manos. Es decir, pudo juntar de nuevo los brazos y las piernas, no sin que quedaran marcadas en sus muñecas y tobillos dedos de color verdáceo. Así, varias entidades demoníacas se presentaron durante las siguientes semanas y según Carmen, ellos eran increíblemente poderosos. Uno de ellos era muy delgado, tenía las mejillas grandes, con el cabello largo y negro, al igual que sus ojos. Otro más tenía el cabello blanco y los ojos igualmente blancos. Llevaba un smoking a rayas y sus pies estaban siempre moviéndose. Carmen se comenzó a preocupar, pues su hijo mayor empezó a utilizar ropa oscura y actuar de manera extraña. Tenía fuertes cambios de personalidad y cambiaba radicalmente su humor. Se mostraba enojado y actuaba violentamente y comenzó a escribir cosas muy oscuras y poesía inquietante donde figuraban descripciones gráficas de actividades sexuales con cadáveres. La familia a menudo detectaba olores fuertes en la casa a carne podrida y excremento. En una ocasión, mientras estaban en la cocina, Carmen y su sobrina, una niebla oscura las envolvió, desorientándolas y paralizándolas. Aterrorizadas, comenzaron a rezar y así el demonio las dejó de inmediato en paz. Esta fue la gota que derramó el vaso. La familia estaba claramente en peligro, pues las actividades demoníacas empeoraban día con día. Finalmente la familia decide hacer algo al respecto y se pone en contacto con ciertos demonólogos de los que se ha escuchado mucho y que además aseguran ser exorcistas y cazademonios, los famosos Ed y Lorraine Warren, quienes al llegar a la casa definieron que ese hogar estaba maldito, condenado y que además se encontraba infestado de demonios, como si se tratara de una plaga. Permanecieron ahí por un espacio de 9 semanas para ser testigos de los hechos paranormales que supuestamente ocurrían en la casa. John Chaffis, un sobrino de Ed Warren, fue parte del equipo de investigación. Él recuerda que apenas llegaron, empezaron a percibir muchas entidades y los olores fétidos impregnaban la casa constantemente. La situación era bastante caótica. Cuando llegaron, una noche mientras estaban sentados en el comedor, revisando las notas del caso, la habitación se comenzó a sentir fría y de inmediato se sintió la presencia de algo malo en la habitación. Aunque llamó a los demás que estaban durmiendo, no logró despertarlos. Entonces giró hacia las escaleras y ahí vio que algo comenzó a formarse. El aire se descompuso con un olor fétido, tanto que apenas si se podían respirar. Luego, un sonido como de miles de aves aleteando inundó la habitación. Fue, según él, la sensación más aterradora que ha vivido en su vida. La actividad no cesó, aún después de que fue un sacerdote católico a bendecir la casa. Así que finalmente se llegó a realizar un exorcismo en la casa, lo cual pudo poner fin a las manifestaciones demoníacas. La historia de la casa de Connecticut es tan impresionante que se llegó a plasmar en la película The Haunting in Connecticut. La familia Snedeker narró sus experiencias en múltiples ocasiones e incluso en una entrevista para un programa de televisión de la cadena Discovery Channel, que es el documental que les comentaba hace rato, tiene los testimonios de la familia, es decir, salen con los rostros en oscuro o en negros, pero sí hablan ellos. Y así, en todas las películas que se han hecho de este caso se muestra la leyenda del inicio basado en hechos reales, aunque hay unas personas como John Nickel que no están de acuerdo. Y él realizó un informe sobre el caso para la revista Inquirer. La revista Inquirer es una publicación que trata de desmentir casos reales, es decir, es una publicación escéptica. Y bueno, cuando localizaron a la dueña original de la casa, encontró toda la historia ridícula y señaló que antes o después de los Snedeker nadie había experimentado nada inusual en la casa. Había permanecido pues la familia, estuvieron 2 años antes de irse. Entonces, bueno, pues pregunta por qué si incluso llegaban a violarlos y a sodomizar los esbirros de Satán, porque no se habían ido. Bueno, pues si esta era una razón suficiente para invalidar el contrato y marcharse de la casa, pues ellos dicen que no, porque les quedaba muy cerca del hospital y pues porque no tenían dinero para irse a otro lugar y pues porque cosas así pasaban, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí se me hace que igual y al señor Snedeker no le hacía del todo mala gracia que los sodomizaran. Bueno, este caso se conoce por primera vez cuando en 1992 sale a la venta el libro de Ray Gatton, En un lugar oscuro, la historia de un verdadero lugar encantado.
Garton, el autor del libro, fue contratado por Ed y Lorraine Warren para trabajar con los Snedeker y escribir la verdadera historia de la Casa del Infierno, y se entrevistó con los miembros de la familia. Estas entrevistas y los sucesos vividos permitieron plasmar todo en una novela muy similar a la de Amityville. Una vez que los Snedeker dejaron la casa, jamás volvieron a experimentar ningún fenómeno paranormal. No saben si la casa se comportó así solo con ellos o si anteriormente habían ocurrido situaciones difíciles de explicar. Lo que sí pasó es que en la investigación ellos descubrieron que anteriormente uno de los trabajadores de la funeraria fue acusado, enjuiciado y encontrado culpable de practicar necrofilia. De ahí podemos explicarnos, y además esta persona muere en esa casa. Entonces de ahí podemos explicar que Stephen, el joven, escribiera acerca de actos sexuales con cadáveres. El espíritu de este trabajador podía poseerlo. Así pues que no es de extrañarse que las acciones atroces mantendrían tantas fuerzas demoníacas en la casa. Según Joe y los Warren, este caso es la muestra de que las fuerzas demoníacas existen. El documental del que les hablo, el libro y múltiples entrevistas mantienen la verdad acerca de la casa en Connecticut o de la antigua funeraria. El dueño de la funeraria practicaba además la necromancia, así que una vez que tenía los cadáveres en su poder, les escribía sobre toda la piel, desde la frente hasta las plantas de los pies, con un bisturí, palabras y encantamientos para que los mantendría como guardianes. Además, les cortaba los párpados, así, para que jamás pudieran cerrar los ojos y pues no pudieran descansar. Y así los mantenía desnudos, tratados solos con parafina y cloroformo para evitar su descomposición. Así lo hizo con cientos de cadáveres que presuntamente antes de ser tratados así eran violados ya por el otro trabajador de la funeraria. Después de esto los colocaba entre las paredes de la casa, bajo los techos, bajo el piso, entre los muros. Y pues bueno, así la casa estaba edificada con los cuerpos trabajados con magia negra y necromancia. Esto lo hacía ya de manera clandestina y pues bueno, de manera clandestina él ofrecía sesiones de espiritismo con los cuerpos ahí, pues estas eran más efectivas, y además contaba con un chico que era un medium muy poderoso, quien se comunicaba con estos muertos, y esto pues le dejaba una enorme cantidad de dinero extra. Finalmente llenaba los ataúdes con sacos de arena, alegando que el cuerpo no podía ser trabajado, y así los mandaban al cementerio o los quemaban, donde años más tarde, al realizar una carretera y mudar los cuerpos de un cementerio a otro, un ataúd se cae, se rompe y descubren que del ataúd caen sacos de arena en lugar de huesos. Entonces hacen una investigación y así logran dar con 145 ataúdes de los dueños, 145 ataúdes que contenían sacos de arena en lugar de huesos. Los dueños de la funeraria trabajaban y practicaban de manera muy eficiente la necromancia, y por ello las fotos de los cadáveres, las herramientas de magia. Además, los hijos menores encontraron una caja donde estaban contenidos todos los párpados de los cadáveres y documentos y fotos de quienes eran los guardianes de la casa. Como dato extra, en cuanto a Stephen, el hijo mayor que tenía cáncer, comenzó con las actitudes violentas, fue ingresado en un hospital para que él estuviera en observación y pudiera contar con el tratamiento ya una vez que había ocurrido y que él había tenido, es decir, el hijo mayor, él fue el que descubre todo, porque pues como ya tenía estas visiones, él empieza a decir, es que aquí pasa esto y esto y esto. Una persona que conoce en la quimioterapia le dice qué es lo que tiene que hacer, él va a la casa, hace todo el ritual para liberar a los espíritus, queda muy dañado, entonces lo mandan al hospital, ya que termina todo esto, lo mandan al hospital para que continúe con su tratamiento. Y bueno, pues ¿qué es lo que pasa? Que en la primera visita fue dado de alta, el tratamiento funcionó y el cáncer desapareció, y después de haber sido un cáncer agresivo, encontrarse en etapa terminal y de que se le dieron 2 meses de vida, el cáncer desaparece de su cuerpo y jamás regresa a él. Pues es que tenía el de Smurl y el de Annabelle. Yo creo que nos brincamos el de Smurl. ¿Ya lo publicaron? ¿No? Ok, entonces bríncate el de Smurl. ¿Tú estás publicando? Y publica el de Annabelle, porque el de Smurl les dejo la película.
¿Ok? Sí. Les tengo dos casos, o sea, nos faltaban dos casos para terminar el programa. El caso de la familia Smurl y el caso de Annabelle. Entonces, nos brincamos el caso de la familia Smurl. ¿Por qué? Porque al final del programa les voy a dejar en nuestro canal de YouTube la película que se llama La Casa de las Almas Abandonadas. Denme 3 segundos, ahorita se los checo porque si no... Se llama La Casa de las Almas Perdidas. Entonces, en nuestro canal de YouTube, ahí lo van a poder ver. La vamos a subir la película completita. Y también vamos a subir el programa de hoy en las emisiones que haya sido necesario. Pero pues ahí se las ponemos. Entonces, nos brincamos el caso de los Smurl para irnos directamente al caso de Annabelle. Y así el caso de los Smurl se los dejo en adaptación cinematográfica, que además es muy, muy fiel. Es una película viejita y por eso escogí esta película para subírselas y que representara el caso. Porque es muy fiel y muy apegado a lo que ocurre realmente, ¿no? Annabelle, el caso de Annabelle, seguramente todos han visto la película de Annabelle, entonces saben a qué muñeca nos referimos. La muñeca Annabelle fue fabricada por una empresa juguetera infantil que comercializaba los productos de Raggedy Ann, siendo esta una de las muñecas de la marca Raggedy Ann. Fue creada en 1915 por Johnny Gruhl y se dio a conocer tras una saga literaria infantil a partir de 1918. El éxito fue tal que Fleischer Studios produjo una serie animada a lo largo de los años de los 20, fue cuando no, en los 20 surge, en los 30 es la idea y más o menos en los 40, 50 se crea la caricatura, que hasta mucho tiempo después, es decir, nosotros ya ahorita la vimos ya a colores y todo eso. Entonces, bueno, fue un éxito de ventas el producto en los años 70. En 1970, una madre compró una antigua muñeca de trapo en una tienda, en unas tiendas muy famosas que se llamaban Harry. La muñeca era un regalo para su hija Donna en su cumpleaños. Donna en ese momento era una estudiante de la Universidad de Enfermería que se preparaba para graduarse, obviamente, con su título de enfermería, y residía en un pequeño apartamento con Angie, su roommate o su roomie o su compañera de habitación, que también era enfermera. Complacida con la muñeca, Donna la pone sobre su cama como un adorno. Con el tiempo, tanto Donna como Angie se dieron cuenta de que no parecía ser algo muy extraño y experimental